Este hombre se encontraba en el punto de no retorno, literal punto de no retorno. Su vida había dado ese giro inesperado. Nunca planeó, nunca deseó, pero en algún momento de su vida llegó a ese punto y ahí se encontraba. En aquel lugar donde nadie quiere llegar, donde nadie desea estar. Pero él estaba ahí. En algún momento estaba con sus hermanas en la casa, disfrutando un buen café, una buena cena, pero ahora se encontraba en ese punto oscuro, frío, en aquel lúgubre lugar donde nadie quiere llegar, donde nadie iría a ayudarlo, nadie podría ayudarlo. Era un punto de no retorno. Todo alrededor era frío, oscuro, sin esperanza, sin salida. Su destino estaba literalmente sentenciado. Se había sentenciado ya el destino para él y no tenía cómo salir. Y nadie atravesaría aquel lugar para ayudarlo. Lo sabía, sabía que de ahí no tendría cómo salir. Él se encontraba en esa situación, en aquel hueco profundo, en aquel hoyo negro profundo, oscuro, en el que ya no hay salida. Como muchos seres humanos que se encuentran en algún momento de su vida en un punto en el que dicen no hay retorno. Y él estaba ahí en aquel lugar, en medio de la oscuridad, de lo frío, de la sentencia de muerte para su vida. Él estaba ahí. ¿Quién podría ir? ¿Quién se atrevería a ir a ayudarlo? No habría cómo. Él sabía que una vez en ese lugar no tendría cómo salir. Pero aquella tarde, aquel día, algo ocurrió. Una voz atravesó aquel lugar. No lo podía creer, era impensable, imposible, increíble. ¿Cómo podría estar ocurriendo? ¿Qué voz podría atravesar aquel lugar? ¿Qué voz podría atravesar la penumbra, la oscuridad, el frío de la muerte? ¿Qué voz podría llegar hasta ahí para ayudarlo? ¿Quién daría ese paso? ¿Quién se metería a un sitio donde ningún ser vivo quiere llegar? Donde ningún ser humano quiere pasar? Nadie se atrevería a hacerlo. Pero aquel día esa voz estaba sonando. Y lo más increíble era que lo llamaba por su nombre. Al principio no lo podía creer. ¿Cómo podía estar en ese lugar escuchando la voz de un amigo? Él reconoció esa voz. Aquel timbre de aquella voz era conocido para él. Y esa voz lo seguía llamando por su nombre. No lo podía creer, miraba para un lado, para el otro. Todo era oscuro, muerte, pestilencia, todo alrededor era horrible, horroroso. Cuerpos descompuestos, podridos, putrefacción. ¿Quién entraría a un lugar de esos? Nadie lo había hecho. Pero aquella tarde él sigue escuchando una voz que lo llama por su nombre. No lo podía creer. Ser una tortura más es impensable, no hay forma. Esto no puede estar pasando. Se decía una y otra vez. Pero aquella voz seguía sonando y cada vez más fuerte. Lázaro. Él miraba para un lado, para el otro, no veía, todo era oscuro. Pero aquella voz seguía sonando. Lázaro. No lo podía creer. Por momentos las lágrimas empiezan a correr por su rostro. ¿Cómo salir de ahí así estuviera escuchando esa voz? No veía salida, no la tenía, no la encontraba. Pero aquella voz seguía sonando fuerte en su interior. ¿Cómo pudo esa voz atravesar aquel lúgubre lugar? ¿Cómo esa voz pudo atravesar aquella piedra? ¿Cómo aquella voz pudo atravesar la penumbra? Pero más aún, ¿cómo esa voz estaba logrando llegar a su corazón? ¿Cómo estaba atravesando su alma? ¿Cómo estaba ocurriendo? No entendía nada. Pero esa voz seguía sonando, Lázaro, Lázaro. Y esa voz fue tan fuerte y tan potente que lo hizo sentarse en aquel lugar donde estaba. Una vez tomó asiento, esa voz seguía sonando, llamándolo por su nombre, Lázaro. Lo único que hizo fue levantarse y empezar a seguir esa voz, acercarse a esa voz. Aunque no veía nada, no entendía nada, él empezó a dejarse guiar por esa voz. Lázaro lo seguía llamando, Lázaro. Y él empezó a ir hacia esa voz que lo llamaba insistentemente. Desde afuera alguien lo estaba llamando, Lázaro. Y él se levantó y empezó a seguir esa voz, simplemente a seguir esa voz. Aunque no entendía, no comprendía, empezó a seguir esa voz. Y era la voz de Jesús que lo estaba llamando. Estaba ocurriendo lo impensable, lo imposible, lo increíble estaba ocurriendo en ese momento. Él se dejó guiar por esa voz. Y aquella voz lo llevó a aquella intensa luz que encandeció su vista y tuvo que cerrar sus ojos. No podía creerlo. Una vez pudo abrir los ojos, lo primero que vio fue a él, el rostro de Jesús. Él era el que lo estaba llamando. Solo esa voz podía penetrar aquella tumba. Solo la voz de él podía atravesar aquel lugar. Era el único que podía hacerlo, podía ayudarlo. Nunca se imaginó que él fuera a llegar hasta un sitio de esos, ir a atravesar un lugar de esos para ayudarlo, para rescatarlo. Pero ese era el amor de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Una vez pudo mirar su rostro, se sorprendió al ver al lado de él a sus hermanas, su familia estaban ahí con él. Y una multitud alrededor que lo miraba de manera estupefacta, expectantes, asombrados, dándole la bienvenida en medio de aplausos, en medio de lágrimas. Aquella tarde
Lázaro estaba otra vez sentado en la mesa, comiéndose un pan y tomando un café con su familia. Lo impensable, lo increíble, lo inaudito había ocurrido. ¿Cómo volver a vivir un momento de esos en casa? ¿Cómo volver a estar sentado en la mesa cuando ya llevaba 3 días de muerto? Es que para él no hay nada imposible. Para Jesús no hay lugar donde te metas, donde caigas, donde hayas caído, que Él no pueda entrar a rescatarte. No hay lugar, ni la misma muerte fue obstáculo para Él, ni la misma tumba fue un impedimento para Jesús entrar y rescatarlo y traerlo a la vida. Tal vez pienses que lo que estás viviendo es impensable, imposible, es impensable creer que puedas ser restaurado, que te pueda devolver lo que tenías, a donde estabas. Pero Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene la potestad y el poder para restaurarte completamente, restaurar tu familia, tu vida, volverte a como estabas antes y mucho mejor, mucho mayor tu vida que antes. Él es Jesús. Él tiene cómo llegar hasta ese lugar. Sí, no importa el lugar donde estés, no importa el sitio donde hayas caído, no importa lo imposible que vea la situación. Solo déjate guiar por esa voz de Jesús que te está llamando, por ese Jesús que te viene llamando hace rato por tu nombre. Y tú lo sabes, que de alguna manera Él ha estado buscándote, atravesándote en tu camino, atravesándose en tu camino. Aquella persona que te habló de Él en el metro, aquella persona que te habló en el transporte público, esa voz que escuchaste de un compañero, de una compañera, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, pero de alguna manera hoy puedes entender y comprender que Él te ha estado llamando de una y de otra forma, insistentemente, te sigue buscando, porque quiere traerte a la vida, rescatarte, sacarte de ese hoyo profundo en el que has caído, rescatarte de ese lodo cenagoso en el que estás y en el que más te mueves, más te hundes. Él quiere rescatarte de ese lugar, sacarte a la vida, devolverte lo que tenías y mucho más. Él tiene el poder para eso, para restaurarte, para darte la vida. Ese es Jesús. Déjate guiar por la voz de Jesús. Síguele esa voz, sigue esa voz, atiende ese llamado que te viene haciendo insistentemente. Abre la puerta hoy de tu corazón y vive la mayor y mejor experiencia que puedes vivir en la vida. Verlo a Él, escucharlo a Él. Solo Él te podrá guiar hacia la vida, restaurar tu vida, tu familia, tu casa, tu salud, todo lo que crees en ese punto que has caído, que has perdido. Él te lo puede devolver y restaurar. Sigue la voz hoy de Jesús. Ábrele tu corazón y deja que Él entre a ti. Que Él viene a traerte a ti salvación. Viene a salvarte. Ese es Jesús, nuestro amado Señor. Le voy a guiar en una oración. Te invito a que la repitas conmigo, con toda tu fe. Invita a Jesús a entrar en tu corazón y déjate guiar por Él, que Él te conducirá a la vida. Él nos conduce a la vida y a la vida eterna. Amado Jesús, gracias por tu voz. Gracias por tu amor. Gracias por buscarme. Gracias por venir a rescatarme. Perdóname, Señor. Soy pecador. Perdona mi orgullo, mi obstinación, mi rebeldía, mi ego. Perdona mi rebelión contra ti. Perdona mi pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre mío, perdóname. Límpiame, Jesús, con tu sangre derramada en la cruz. Límpiame hoy de todo mi pecado. Perdóname. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón. Ven a mi corazón y sé el Señor y el Rey de mi vida. Te lo pido, mi amado Cristo. Te lo pido, mi amado Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con fe, te invito a que busques un lugar donde reunirte, donde te enseñen y prediquen a ese Jesús, el de la Biblia. Hay un lugar, una iglesia cristiana cerca a ti, estoy seguro, búscala. Y conoce la palabra, aparta tiempo para hablar con Él, aparta tiempo para leer la Biblia, aparta tiempo para meditar en lo que te dice Él a través de la Biblia. Y busca un lugar donde reunirte. Si estás en Medellín, te invito a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Acá en Medellín todos los domingos 10 a.m. nos reunimos. Serás bienvenido, bienvenida. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y acompáñanos los domingos. Gracias por estar ahí hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.